recapitulando, las empresas por su actividad económica, sabemos que son... Profe, yo le quería hacer una pregunta. Señor, ¿Las empresas de cultivos son extractivas? de cultivos, sí, son empresas extractivas. Porque estas empresas, sacan o son comerciantes de productos que sacan o extraen de la naturaleza. Más específicamente de la tierra. Ellos sacan, ¿sí? Muy pocas empresas son extractivas y transformativas a la vez, ¿sí? Son muy pocas las empresas que hagan eso. Bueno, continuamos. De acuerdo a su filosofía y valores, también las empresas se clasifican ¿en qué? En mecanicistas, orgánicas, tradicionales o filantrópicas y sociales. Las empresas mecanicistas, primero que todo, tienen una jerarquía rígida, son centralizadas y las decisiones tomadas en los niveles superiores de la empresa. ¿Qué quiere decir? Que en este tipo de empresas mecanicistas, las decisiones solamente las toman digámoslo así, los propietarios, los que tengan más poder en la empresa, son los que toman las decisiones. Y una vez toma esa decisión, no, y aparte de eso, esas decisiones no son consultadas, son impuestas. Ya los demás les van a decir, se tomó esta decisión y punto, ya pare de contar. En las empresas orgánicas, ¿sí? Están los cargos continuamente definidos por interacción con otros individuos. ¿Qué quiere decir? Que en una empresa orgánica, en su filosofía, no estamos hablando de filosofía y valores orgánica, los cargos se van supliendo en la medida que las personas de la misma empresa puedan demostrar que pueden cumplir una labor superior a la que están haciendo. Entonces, en estas empresas se permite que los mismos empleados vayan evolucionando dentro de la empresa y puedan aspirar a cualquier tipo de cargo, ¿sí? En estas empresas orgánicas hay una mayor confianza en las comunicaciones. Hay comunicación desde los altos mandos hacia los bajos mandos, por decirlo de alguna manera, y desde los bajos mandos hacia los altos mandos la comunicación es muy fluida, ¿sí? En las empresas tradicionales, que son empresas familiares, ¿sí? La mayoría de empresas tradicionales son empresas familiares porque su organización viene a raíz del capital que pertenece a la familia, ¿sí? Un ejemplo claro que tenemos de ese tipo de empresas tradicionales es la empresa Televisa y TV Azteca, que todo el mundo sabemos o hemos visto sus programas. Este tipo de empresas fueron creados por familia y pertenecen a una misma familia. Y las empresas filantrópicas y sociales vienen especialmente del desembolso de riquezas por parte de un individuo con el acopio del fondo por parte de organizaciones no gubernamentales. O sea, las filantrópicas o sociales son las famosas empresas ONG que prestan un servicio a personas ellas no tienen en cuenta ni clase social, ni raza, ni credo, ni color de piel, ni nada. Estas empresas filantrópicas se encargan de ayudar y tanto económicamente como en material a aquellas personas que lo necesiten, sin importar ninguna de las anteriores cosas que les he mencionado. Las empresas por sus objetivos se clasifican ¿en qué? En empresas lucrativas, en empresas no lucrativas, en empresas públicas, en empresas privadas, en empresas mixtas y en empresas extranjeras. Las empresas lucrativas
son aquellas empresas que se crean con la expectativa comercial de obtener una ganancia, ¿sí? De allí el término lucro, o sea que me voy a lucrar efectivamente de algo, ¿cierto? Las empresas no lucrativas son aquellas que no generan utilidades, son aquellas que no generan utilidades. Y su principal objetivo es buscar el beneficio social. En este tipo de empresas entran lo que son las fundaciones. Y un ejemplo claro es la Fundación Filermo, que ustedes a veces han ido a talleres, ¿se acuerdan? Sí, profe. Sí, profe. A estas empresas no buscan un beneficio económico, sino buscan un beneficio social. ¿Y cuál es ese beneficio social? Que las personas que van allí se lucren en conocimiento, se lucren en valores, se lucren en tener una estabilidad, y si ellos logran esa parte, ese va a ser el pago para ellos. Las empresas no lucrativas generalmente reciben su apoyo económico, obviamente, para comprar material y todo el cuento, de empresas privadas o algunas del gobierno que les ayudan económicamente para suplir las necesidades que ella requiere para lograr su objetivo social. Luego tenemos las empresas con un objetivo público, y son las empresas creadas por el Estado que del 100% de capital. Entonces ya volvemos otra vez al ejemplo anterior. Un ejemplo claro de una empresa pública es la energía y el acueducto. Luego tenemos las empresas con sus objetivos privados, que son las personas físicas y capital 100% de ellas. O sea, no se han tenido que decirle al gobierno, facilíteme, o que el gobierno les dé plata para sostener la empresa. No, todo el capital viene de ellos. Luego vienen las empresas mixtas, que son las que están formadas por el Estado y las personas físicas. O sea, hay una asociación entre el gobierno y ellos para tener que la empresa funcione. En este caso, un claro ejemplo de una empresa mixta aquí en Colombia es la ETB, la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. La ETB es una empresa... Profe, y los programas de esto, y los programas de RCN y Sí, profe, o City, sí, o porque pues la dicen que radio. esas empresas No, son como unas... no, esas empresas no pertenecen al gobierno. Es falso. Esas empresas son totalmente de personas independientes. El gobierno no les está aportando absolutamente ningún tipo de capital para que ellas subsistan. Entonces, profesor, esas empresas vienen a ser tipo familiares. No son familiares porque no pertenecen a una sola familia. Esas empresas están conformadas por diferentes tipos de socios. Entonces, continuando, las empresas mixtas están formadas por el Estado y otras personas físicas. Entonces, el ejemplo más claro es la ETB. La ETB años anteriores pertenecía totalmente al gobierno, al Estado. Ella era la que proveía todos los recursos para que esta empresa funcionara. Actualmente, la empresa ha sido vendida y una parte la tiene el gobierno, una parte muy mínima la tiene el gobierno y otra parte la tienen personas externas. Entonces, esta empresa se convirtió ya no en una empresa pública, sino en una empresa mixta. Y por último, vienen las empresas extranjeras, que las empresas extranjeras, por más que su parte principal esté en otro país y hayan sido
registradas en otro país y allá, Profe, se- una dime. esto sí, yo quiero tener una empresa de tenis y de ropa. ¿Cómo sería esa empresa privada? Claro, Creo que privada, porque pues no, esto, eh, o sea, no tendría, o sea, privada, pues porque usted es el que tiene el control de eso y no el gobierno, ¿no, profe? no, es totalmente privada porque todo el capital que se va a invertir en esa empresa nunca usted le va a decir al gobierno, deme para mi empresa, porque si usted va a ir al gobierno, deme para mi empresa, él le va a dar a usted su empresa, pero automáticamente la empresa ya no es de usted, es parte del gobierno y parte suya. Y dependiendo la cantidad de dinero que le dé el gobierno, puede ser más del gobierno. Entonces, una empresa privada es una empresa mixta. Mm, Bueno, vamos a continuar. La parte extranjera debe, para estar en nuestro territorio nacional, la empresa extranjera debe cumplir con, primero que todo, debe cumplir con todas las normas y leyes que rigen al territorio colombiano. ¿Sí? Que el capital que el capital sea 100% extranjero, o sea, que lo pongan ellos desde el país que viene. Listo, esa es una de las condiciones. No pueden venir aquí, traer una empresa extranjera y asociarse con colombianos, porque ya no sería, el capital ya no sería 100% extranjero, sino ya están tomando una parte del territorio nacional. Entonces ya pasaría de ser una empresa extranjera a ser una empresa mixta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el capital lo está poniendo gente colombiana y la otra parte lo está poniendo gente extranjera. Entonces, sería de carácter mixto y no extranjero. Para que una empresa sea extranjera es porque su capital es 100% extranjero. ¿Listo? Caso específico, O sea, que, profe, los negocios y, o sea, en las empresas extranjeras sí van a ser como, por ejemplo, vienen por ahí de China y van a montar como un negocio de ropa, ¿cierto? Entonces, el negocio sería solo entre personas extranjeras y no con personas que sean del país que es. claro, aquí, Bueno, por lo menos, si una empresa china llega aquí y, y la monta, pero resulta que le hizo falta capital para terminar de montar la empresa y pide ayuda aquí a Colombia, ya la empresa no es extranjera, ya la empresa es mixta. bueno, profe, gracias. Ok, entonces, condición primordial para que se considere extranjera, que todo el capital, el 100% de su capital, sea extranjero. Si no, no sería extranjera. Luego tenemos la otra parte, que es las empresas por su constitución legal. Toda empresa debe constituirse legalmente y para ello existen las sociedades regulares o de derecho y las sociedades irregulares o de hecho. Las sociedades regulares o de derecho se formalizan ante un notario público y esto consta en una escritura social y se encuentra inscrita en el registro público de comercio. ¿Sí? Estas sociedades regulares tienen una cantidad de socios, las cuales aportan un capital. Para ello se levanta una especie de acta, luego se va a una notaría, se registra esta acta, que ya no es acta sino escritura, y luego se pasa a llevarla, ya se tenga la escritura, queda a hacer la inscripción en el registro público de comercio. Las sociedades irregulares o de hecho son las empresas que no han pasado por las solemnidades ante un notario público, no consta de escritura pública
tampoco está inscrita en el registro público de comercio. Esas sociedades son las que con una simple acta de constitución que se levanta entre los socios para que quede explícito en un papel cuál fue el capital que aporta cada socio, pero nunca se manda a autenticar ni nada por el estilo, es lo que se llama una sociedad irregular o de hecho. ¿Listo? Las empresas por su nacionalidad. Las empresas por su nacionalidad, entonces, se clasifican en mexicanas, en colombianas, en extranjeras, en francesas, en alemanas, en chinas, en lo que sea, ¿sí? Pero tienen una característica. Las extranjeras son aquellas que cumplen con las leyes nacionales y a su vez con las leyes del país de origen. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, McDonald's. McDonald's, para estar aquí en Colombia, ella debe cumplir todas las leyes de comercio del territorio colombiano, ¿sí? Por ejemplo, ellos tuvieron que deben estar registradas en Cámara de Comercio, deben tener un registro mercantil, deben pagar los impuestos ante la DIAN, toda la legislación colombiana. Y aparte de eso, deben cumplir todas las leyes como empresa. Me apagan los micrófonos, gracias. Y aparte de eso, deben cumplir todas las leyes que como empresa les exige su país de origen, en este caso, Estados Unidos. ¿Listo? Otro ejemplo, para que me entiendan. Las empresas mexicanas que se encuentran en México se crean cumpliendo toda la constitución política de México, todas las leyes, todos los reglamentos correspondientes. Lo mismo que las empresas colombianas. Las empresas colombianas se crean aquí dentro de Colombia y deben cumplir la Constitución Nacional, deben cumplir los códigos y leyes correspondientes a la Constitución de la empresa, deben cumplir todo lo que demanda la ley colombiana. ¿Listo? Eso es lo que se llama una empresa por su nacionalidad. Luego tenemos las empresas por su función o giro. Las empresas por su función o giro se nos dividen en comercial, industrial, extractiva, transformación y de servicio. Aquí ya nos abarcan otras empresas que ya habíamos visto anteriormente. Las empresas comerciales, entonces las empresas comerciales se dividen en mayoristas o minoristas, ¿sí? Y son las que ofrecen al público productos terminados, como por ejemplo, las tiendas de autoservicio, las zapaterías, los supermercados. Esas son las tiendas comerciales. ¿Por qué? Porque ya ofrecen al público un producto terminado, ¿cierto? Luego vienen las empresas industriales. Las empresas industriales se refieren a un gran establecimiento que emplea a muchas personas para la producción en serie de bienes y consumo. Entonces, aquí ya hablamos de las empresas industriales de zapatería, de ropa, que ellos contratan varias gente para que pueda fabricar su producto. Luego vienen las empresas extractivas, que son aquellas que extraen del mar o la tierra los productos. Entonces tenemos las empresas mineras, petroleras, agrícolas, ganaderas, pesqueras, en fin. Y tenemos las empresas de transformación, que son aquellas que modifican el producto original, tales como las fábricas de calzado, de vestidos, de alimentos. Entonces ellas se encargan de todo lo que sacan las extractivas, ellas las transforman. Una empresa de transformación puede ser una empresa industrial también, ¿sí? Lo mismo puede ser una empresa transformadora, puede ser una empresa industrial y a la vez comercial. Un ejemplo claro, y pues lo menciono mucho, pero no es que me gusten, es McDonald's. McDonald's tiene una planta donde cultiva, en Estados Unidos, cultiva los productos que ella vende. Entonces ella los extrae, ella los transforma y luego los comercializa.
Y tenemos, O sea que, profe, o sea que McDonald's sería como la empresa de la diapositiva pasada, de la que usted dijo que hay muy pocas empresas que cultivan y transforman sus productos. señora, sí señor, correcto. Y luego viene la empresa de servicios. Entonces, las empresas de servicios, hay unas empresas que son sin concesión y otras concesionadas por el Estado o concesionadas no financieras. Entonces, ¿a qué se refiere? Que las empresas de servicios generalmente cuentan con su capital debido a los préstamos que ellos sacan de bancos, ya que muy rara vez el gobierno les ayuda en esa parte. ¿Listo? Luego tenemos las empresas por su personalidad jurídica. Entonces, según su personalidad jurídica, se dividen en sociedad de personas, sociedades de capital y sociedades mixtas. Las sociedades de personas son las sociedades en nombre colectivo, se constituyen bajo una razón social y responsabilidad de los socios, es subsidiaria, ilimitada y solidarias de las obligaciones sociales. ¿A qué se refiere? Estas sociedades es donde se conoce el nombre de sus socios, está constituida bajo un capital y son sociedades que no son muy grandes, no tienen muchos socios. Luego vienen las sociedades de capitales. Un ejemplo de este tipo de sociedad es la anónima. Se constituye bajo una denominación social y la responsabilidad de los socios es limitada al pago de sus acciones. ¿Qué quiere decir? Que para poder entrar a una empresa de capital, el socio debe comprar una acción que está establecida por la empresa. Entonces, una acción puede costar 1 millón, 2 millones, 3 millones, 4 millones, 10 millones, 20 millones, dependiendo lo que haya dispuesto la sociedad en su totalidad para poder entrar a constituir dicha empresa. Luego, las sociedades mixtas se constituyen bajo una razón social y se componen por uno o que responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente por uno o varios socios. ¿Aquí qué quiere decir? Que si yo entro a una empresa de sociedades mixtas, yo puedo entrar con un capital, pero resulta que hay otra persona que no lo tiene, pero quiere ser socia. Yo le digo, listo, yo voy a responder por esta persona, yo le voy a prestar el capital para que ella entre y usted me lo va pagando en la medida que va, en la medida que pueda. ¿Listo? Las tipos de empresas por su infraestructura. Se refiere a aquellos elementos como maquinaria, equipo, construcciones que son necesarios para su creación y funcionamiento. Entre estas empresas, las industriales, extractivas, transformación y de servicio. Por favor, apaguen el micrófono. O sea que un ejemplo muy claro de esta sería McDonald's también, ¿verdad? McDonald's, Coca-Cola, Colmotores, Postobón, otras empresas, según por su infraestructura. Bueno, y tenemos las empresas por su régimen fiscal. Entonces, está la persona física y la persona moral. Se dice que una persona física se le denomina así a cualquier persona que realice actividades empresariales, es decir, que pueda trabajar de manera independiente o por su cuenta sin formar parte de una empresa. En esta parte de la persona física son los vendedores ambulantes. Ellos pueden trabajar independientemente sin formar parte de una empresa. Y está la persona
moral, está la persona moral, que es aquella que se constituye por la agrupación de varias personas que conforman un negocio o empresa. Y una vez constituido, adquiere responsabilidad diferente de los individuos que la formaron. En este caso, están las empresas convencionales. Tienen sus socios. Apenas se asociaron ellos, han adquirido un compromiso con sus empleados. ¿Y cuál es el compromiso? Mantenerles un trabajo, mantenerles todas las herramientas necesarias para que cumpla la función de su trabajo, remunerarles ese trabajo a partir de un salario. Todo eso es lo que se cataloga como una persona moral dentro de la clasificación de las empresas. Tenemos entonces ahí ya basados en esa parte, que es lo que venimos haciendo.